Cuando viene, yo respondí que si viene, por su esposa Cristo viene. Tanta espera no es en vano, Él ya viene. El momento más sublime está cerca. Muchos hablan afirmando que Él ya viene, pero están adormecidos como si no lo creyeran. Mas Él viene por nosotros victorioso. Ya viene el gran soberano, Rey de Reyes, subiendo. La esposa, la noche comienza. La luz que alumbraba se marcha también. El gozo del cielo ya no tardará. La hora de la prueba atrás quedará. Reposar en Jesucristo fue el secreto de la esposa que muy pronto con su amado emprende el viaje. Ella fue probada en todo, pero nunca rechazó sufrir con Cristo por la herencia. Dejaremos este mundo en tinieblas. El instante de partida se aproxima más y más. Toda la naturaleza lo declara. Y también la apostasía lo confirma. Linaje divino, victoria en la cruz, poder absoluto, Señor de señores, derecho adquirido, potestad del cielo, son los atributos del Rey que vendrá. Hermano, no olvides que Cristo
En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en ojalá que razonemos menos acerca del gran poder de Dios. La incredulidad produce aflicción porque ofende a Dios, el Dios de amor. Si en su voluntad somos probados, saldremos de allí con el Señor. Las contrariedades que vienen de Dios señalando están cómo correr. No encontramos nunca en la palabra que aquí fácil sería la carrera al vencedor. ¿Cómo es posible no correr habiendo tanta provisión que el Señor ganó en la cruz? Bendiciones hay que no podemos recibir sin antes aceptar. Las pruebas que vienen por orden de Dios son para enseñarnos a confiar. El que tiene fe jamás se aleja de la lucha que ordena el Señor. Ninguna otra cosa que no quiera Él podrá acontecerle al vencedor. El hacer y padecer la voluntad de Dios es la clase de fe que honrará al Señor. Es el más sublime acto de amor y de valor que a la gloria llevará al vencedor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola a los Efesios, en el capítulo 3,
Y vamos a seguir viendo, que estábamos viendo la vez anterior, el verso número 8 en adelante. Como pasaron varios días, agradezco al Señor y también a cada uno vuestras oraciones, hermanos. Pero hoy ya podemos estar nuevamente aquí compartiendo. Y dice así la palabra del Señor: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría del Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, habíamos visto el lugar del apóstol Pablo, pero también habíamos visto que Pablo no tomó otro lugar más aquel que también había tomado el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y vamos a leer nuevamente Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20 y el verso 27 al 28. Y dice: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así vemos que el Rey del Universo fue a hacer la tarea más servir. Él fue el siervo, doulos en griego, de su Padre, y subió a la cruz como el peor de los malhechores. Hermano, él siendo un ser santo, subió como el peor de los malhechores, ese lugar que nos tocaba a nosotros. Él tomó a favor de la inmerecedora humanidad y tocó con su cuerpo santo las más profundas de las profundidades. Su espíritu sin cuerpo descendió al Hades, mientras su templo sin mancha quedó en la tumba. Fue tan dependiente que hubiera quedado allí si no fuera que su Padre lo resucitó. La verdad, qué glorioso. Él fue a la cruz y descendió, sabiendo que su Padre iba a hacer lo que debía hacer, lo que le había dicho, así como lo había planeado. Él no tuvo ninguna duda, él creyó lo que su Padre le dijo. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. En el versículo 32 y en el 33, Hechos 2, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vemos acá cómo Pedro y los varones que estaban con él se levantaron y dieron testimonio. Ellos dieron testimonio de que este Jesús que resucitó Dios, y de cómo ellos habían recibido la promesa del Padre, del Espíritu Santo.
¿eh? Y recuerde que durante 3 fatigosos días y noches, este santo varón estuvo con los espíritus en prisión. Él estuvo allí, en lo más profundo de la tierra, en las profundidades, y allí bien abajo, allí bien abajo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al 18. Y dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, acá vemos nosotros que dice el justo por los injustos, para acercarnos a Dios. Y el verso 19 vamos a comparar con Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Dice el justo por los injustos. Libro del Evangelio de Mateo. En el capítulo 12 y el verso 40. Porque dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vemos aquí como en Efesios capítulo 1 también y el verso 19 también nos habla. Y vamos a ver, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice que Dios usó, dice, toda la supereminente grandeza de su poder. Fue como si fuera una explosión. Y de allí, de esas profundidades, le sacó. Él le sacó. Dice el comentarista nuestro, el hermano Copley, que fueron 72 horas y que fue como una eternidad. Pero su clamor fue escuchado por el Padre. Aleluya. Y aclara en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y el versículo 7. Hebreos capítulo 5. Y el verso 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él no iba a quedar ahí. Él no iba a quedar ahí, hermanos. Él fue un hombre obediente. Y vamos a ver un poquito en el libro de Jonás. En el libro de Jonás. En el capítulo 2. Jonás, capítulo 2.
Y el versículo 2 al 6 dice, y dijo, e invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¡Qué seguridad tenía el Hijo de Dios! Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Como el Señor estaba seguro de su Padre. ¡Qué oración! Allí en el abismo, como dice el verso 5, dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Él no solo bajó, dice que él dijo, y se sintió un desechado. Eso lo leímos en el verso 4. Dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él estaba seguro de que su padre le sacaría de ahí, hermano. El desechado soy. Y recuerde lo que dice Isaías 53. Pasaje muy conocido de Isaías 53. Y el verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjese lo que dice, dice que él fue desechado. Y volvemos otra vez, como decía el verso 4, la segunda parte, la declaración del Señor. Más aún veré, dice, más aún veré tu santo templo. Hermano, eso nos alienta. Él sabía que su padre no le iba a abandonar. Él sabía que su padre iba a estar cerca de él. Y el verso 6 dice que fue sacado, dice, de la sepultura. Ya parecía que iba a desfallecer. Y recordó de su padre, y su oración llegó hasta él. El verso 7 dice que llegó hasta él mismo. David estaba seguro de esto, y que el Señor también, y el Señor también estaba seguro. Salmo 34. Vamos a ir al Salmo 34, hermanos. Como el Señor había realmente, él sabía que su padre le sacaría de ese lugar. Salmos 34, versículo 4 al 6. Dice, busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Hermano, así el Señor se humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo se humilló el Señor, hermano. Y también esto encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. A los filipenses. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2. Versículo 5 al 9. Dice,
Haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. ¿Sabe qué está diciendo? Él era Dios, él podía haberse aferrado a él y decirle al Padre, no, Señor, yo soy igual que tú, Padre, soy tu hijo. Pero fíjese lo que dice el verso 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tanto le agradó al Padre esto, tanto le agradó, hermano, esto al Padre, por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire usted, él agradó al Padre, hermano. Así también se sintió el apóstol Pablo. Y él pudo decir en el versículo 8 de Efesios, dice, a mí dice que soy el más pequeño de todos los santos. A mí dice. Él nunca dijo yo soy aquel, vamos a decir, vamos a decir que fui escogido, el apóstol escogido de Jesucristo. Era al contrario, él se sintió el más pequeño de todos. Si había un santo pequeño, él era el más chico de todos. Me fue dada, dice, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjese, él jamás se sintió el más grande. Él jamás dijo, no, yo tengo el mejor evangelio. Y lo tenía, por supuesto. Pero él jamás se sintió el grande. Él se sintió el más pequeño. El más pequeño. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Al 10. Dice, y al último dice, de todos, como a un abortivo. Fíjese lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Como a un abortivo, dice, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Fíjese lo que el apóstol está diciendo acá. Él no escondió lo que él había hecho. Por lo general, nadie quiere decir lo que fue. Pero acá el apóstol, al contrario, él reconocía que lo que había llegado a entender y hacer y que Dios le había dado era todo por gracia. Pero fíjese el verso 10, acá dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjese, hermano, el apóstol nos dice, no, yo era un buen estudiante de Gamaliel. Y porque era un buen estudiante y porque fui bueno. Y por esto no, dice, yo soy el más pequeño, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Acá el apóstol tomó a su Señor como modelo, y en eso estaba su fortaleza. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 5, y después vamos a leer el 9 y el 10. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Fíjese cómo el apóstol habla acá.
Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ve acá, hermano, los santos exponen al apóstol Pablo, como un gran varón, exponiendo su sufrimiento personal y sus privaciones, más se avergonzaban de su evangelio, olvidando las credenciales de la gracia, hermano. Ellos miraban a este maestro, pero ellos realmente no vieron lo que el apóstol sufría por la causa, hermano, por la causa del Señor. Pero él no se avergonzaba de esto, hermano. Él no se avergonzaba de esto. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9 al 14. Dice así, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Perdón. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, desnudos, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Fíjese lo que él está diciendo, no fatigamos trabajando con nuestra propia mano. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Fíjese lo que el apóstol le está diciendo. Cómo el apóstol entendió esto, hermano. Él lo entendió muy bien. Él vio la suficiencia del apóstol. Tuvo que ser probado, hermano. Y así también nosotros aquellos que queremos difundir este mensaje, hermano. No somos más que otros. Realmente no somos más que otros. Solamente podemos hacer esto por la gracia de Dios. Así como tuvo que ser probada y el poder de Dios demostrado y perfeccionado en las debilidades del apóstol. Por eso él pudo gloriarse en esas debilidades y en esas aflicciones, no en la enfermedad, sino en sus limitaciones, en las persecuciones. ¿Para qué? Para que la dinamita de Dios pudiera cubrirle como una carpa, hermano, para que el poder de Dios pudiese ser explotado en medio de sus debilidades. Y pudo decir como la Sulamita en Cantares, capítulo 4, versículo 16. Vamos a ir allá al libro de Cantares. Cantar de los Cantares. En el capítulo 4 y el verso 16. Ella se pudo levantar y decir,
levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, y venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Ella pudo decir, levántate, adversidad, ¿eh? Y venga, dice, y sopla en mi huerto, dice, para que allí en medio de la prueba y de la lucha, para que allí en medio de la adversidad, dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Así entendió la Sulamita. Ella pudo desafiar a estos vientos, al calor y al frío. Ella pudo desafiarle, hermano. Y así también es aquel que realmente confía en el Señor. Así la esposa desafía en este tiempo también a las adversidades. ¿Cómo entendió el apóstol Pablo? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12. Y el versículo 9 a 10. Y me ha dicho, dice, habíamos leído ya anteriormente, dice, y me ha dicho, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, no es cuando es nuestra fuerza, no es porque nosotros podemos, no es porque nosotros realmente podemos decir, qué fe que yo tengo, no, sino por realmente la fortaleza. Por la fortaleza del Señor. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol nunca dijo mi poder, sino el poder de Cristo, hermano. Y hermano, y esto es lo que nosotros debemos aprender a declarar. Y el verso 10 dice, por lo cual dice, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. No dice mi amor al Señor, dice, sino por amor a Cristo. Me gozo en las debilidades, dice, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El hermano le están persiguiendo, hermano sufre necesidades, sufre persecución. Sus hermanos no le entienden. Bueno, hermano, mire lo que el apóstol dice. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Hermano, a veces no entendemos. A veces decimos, pero caramba, si estamos hablando lo mismo o casi lo mismo. ¿Y por qué el hermano me persigue? Se levanta el hermano y persigue a otro. Pero recuerde que cuando él se despidió allá en Hechos capítulo 20, vamos a ver un poquito el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Dice el versículo 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros, los mismos gentiles, allí que estaban. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres, dice, que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjese, el apóstol Pablo no le dijo, van a venir los de otras, los religiosos, los mundanos, y os van a perseguir, sino que aquellos que están entre vosotros se levantarán, dice, para arrastrar tras sí, dice, a aquellos discípulos, dice, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, dice, no he cesado de amonestar con lágrimas. Fíjense, hermano, él dice, de vosotros se van a levantar. A veces, hermano, no nos sentimos perseguidos, a veces entre hermanos,
Parece que no podemos escuchar hablar. Y a veces no quieren escuchar hablar de nosotros. Parece que escuchan hablar de nosotros y parece que fuera tremendo, hermano. Pero, hermano, levante sus manos y dé gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya nos anticipó. Él nos dice, y de vosotros mismos se levantarán, dice. Se levantarán, dice. Hermano, realmente debemos entender que estamos en los últimos tiempos y realmente el diablo está haciendo cosas que no debería hacer. Pero, hermano, tenemos que entender. El otro día decía nuestro hermano en el estudio que perdemos el tiempo en pelear los unos y los otros. Y nos damos vuelta y miramos y está el hermano. Pero no nos damos cuenta que es la obra del mismo enemigo. Y Pablo se identificó en esto con el Señor. Y pudo decir, hermano, él pudo decir que él sufría por la causa del Señor. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, libro de Colosenses. Pablo estaba preparado, hermano. Él estaba preparado para esto. Y el verso 24. Fíjese lo que dice. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta, dice, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo sabía que él traía algo distinto a lo que los demás discípulos habían dado. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Acá Pablo dice, no dice de acuerdo a lo que yo he decidido hacer y por mi fuerza, dice, sino según la potencia de Él, dice, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando el santo llega a ver esto, allí recién está entendiendo y llegando a comprender un poquito de este mensaje de gracia, hermano. A veces pensamos que por escasez o por enfermedad solamente viene la lucha y viene la prueba. Pero vamos a ver, 2 de Corintios, capítulo 2, el verso 6, 2 de Corintios. En el capítulo 2, dice, 2 de Corintios capítulo 6, perdón hermano, capítulo 6, versículo 3 al 13. No damos, dice, a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, dice. Para que nuestro ministerio no sea vituperado. El apóstol Pablo no andaba por allí siendo tropiezo a alguien. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia. ¿Y cuáles eran las cartas de recomendación? La paciencia, la tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayuno,
Fíjese lo que el apóstol allí está diciendo. Estas eran sus cartas de presentación, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Él tenía un amor sincero por los santos, deseaba lo mejor para los santos, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por nada, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. A él le llamaban el palabrero, el mentiroso, pero vemos lo que él le dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Él andaba enriqueciendo con el mensaje de la gracia a muchos hermanos, y como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Fíjese como el apóstol Pablo, él llegó, hermano, a hablarles así como a hijos, pero él fue insultado, pero él no se defendió, porque él sabía que estaba en Cristo y que Cristo estaba en él, y si él era insultado, el insulto era hacia el Señor, el insulto, el desprecio, el oprobio. Hermano, a veces no nos damos cuenta y demasiado queremos nosotros reinar, pero que nadie nos toque, hermano, pero no es así. ¿Sabe una cosa? En este mensaje, hermano, todos aquellos que quisieron vivir piadosamente, que quisieron predicar este mensaje de la gracia, pero el verdadero mensaje de la gracia, ninguno, hermano, fue halagado. Ninguno fue halagado. Como dije, no queremos que nadie nos toque, que todos nos aplaudan, que todos nos halaguen. Pero ese no es el camino al reino, hermano. Ese no es el camino al reino. Vamos a ir un poquito a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Él dice, toleradme aunque sea como un loco, dice. Como si fuera que estoy un poco loco, toleradme, dice. Recibidme aunque sea de esa manera, dice. Y en el verso 16 él aclara que él no está loco. Dice, otra vez digo, dice, que nadie me tenga por loco. O de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como locura, con esta confianza de gloriarme. Fíjese lo que el apóstol está diciendo aquí. Él está hablando aquí, hermana. Él está diciendo, dice, toleradme, dice, toleradme. Y vamos a ver el verso 17. Dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¡Qué palabra, hermano! El apóstol Pablo le está hablando acá. Parece que estuviera diciéndole que ellos son cuerdos,
Pero le está diciendo, no se dan cuenta, que no están en su cordura. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. El apóstol Pablo jamás usó de estas cosas, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, mas yo en trabajo. Yo más en trabajo, más abundante, en azote, sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez es apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de lo de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar. Y este es el que a veces duele tanto, hermano. Peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de las cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Areta, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Acá el apóstol está dando sus credenciales y nadie pudo defenderle, hermano. ¿Usted quiere el reino? Bueno, pida que el Señor le capacite para pesar esto. ¿Usted quiere llegar a reinar con Cristo? Bueno, tiene que pasar esto y nadie le va a defender. Recuerde que el apóstol dice, nadie estuvo a mi lado, dice, nadie estuvo a mi lado, dice, en mi defensa, dice, nadie estuvo a mi lado. Vamos a ver un poquito en 2 de Timoteo, capítulo 2, pero él dice después recordando, dice, el Señor, dice, estuvo a mi lado, dice. El Señor estuvo a mi lado. 2 de Timoteo capítulo 2 y el verso 3. Él está aquí aconsejando a este joven Timoteo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol no le está diciendo porque usted predica la palabra, porque usted hace la voluntad de Dios, usted va a vivir lo mejor, todos le van a aplaudir, todos le van allí a palmear su espalda, todos le van a rodear con lo mejor de los mejores, sino que le dice, sufre penalidades, dice, como buen soldado de Jesucristo. Él había sufrido, él estaba seguro de esto. Y el verso 7, hermano, fíjese lo que dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Como diciéndole, si no me está entendiendo, Timoteo, ponete y considera la palabra. Ponete y considera la palabra. Y el Señor te va a dar entendimiento que el camino al reino no es un camino de aplausos, no es un camino alfombrado, sino que en el camino, hermano, hay muchas espinas.
Y a veces las espinas vienen del lado que menos esperamos, de aquellos que realmente tendrían que ser nuestros compañeros en el mensaje, hermano. Aquellos que proclaman, predicar como nosotros, hermano. Aquellos que realmente el Señor ha levantado porque pensamos que es así, hermano. Pero viene de ellos mismos ponen las espinas, en vez de poner un camino, abrir un camino para que todos pasemos por allí, ¿no? Ponen espina, ponen obstáculos, ponen piedra. Y fíjese lo que dice el verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual, dice el apóstol, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Hermano, a veces no nos viene la policía a llevar, a veces no nos llevan a la cárcel, pero nos tienen por allí y nos quieren que hablemos la palabra, nos quieren cerrar la boca. Pero Pablo dice, la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y sigue hablando el apóstol, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y hay algo, hermano, que tenemos que acordarnos, hermano, cuando damos este mensaje, aquellos que, bueno, un día tomamos esto que el Señor nos dio, dice, si sufrimos, ¿qué dice? También reinaremos, dice, con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hermano, no es aquí en la tierra, no nos promete que vamos a estar reinando acá y que vamos a subir a reinar en el cielo. No, acá va a haber sufrimiento. Y entonces dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y bueno, si le negaremos, también Él nos negará, no la vida eterna, sino el reinado. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, realmente el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y volvemos nuevamente a Efesios. Volvemos nuevamente a Efesios capítulo 3. Dice, el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, dice, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ayer el hermano estaba hablando de los principados y potestades. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermano, el apóstol Pablo sufrió tribulaciones por dejarnos este glorioso mensaje de gracia, hermano. Y bueno, dice, pero esa es nuestra gloria. Y sabemos, hermano, que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano. Bueno, agradecemos, hermano, al Señor por vuestras oraciones y también oramos para que realmente cada uno de los que estamos dando la palabra, el Señor nos ayude y nos guarde y nos revele más y más, hermano. Nos revele más y más. Estamos en un tiempo difícil, pero no imposible, porque con el Señor todo lo podemos. Y este mensaje de gracia nos lleva de libertad en libertad. Y bueno, y estamos esperando la gloriosa venida del Señor, hermano. Así que ahora les invitamos a seguir mañana a las 15 horas y luego a las 21
escuchando la palabra del Señor y así orando por cada uno de los hermanos que estamos dando los mensajes, hermanos. No porque seamos maestros eruditos, sino por la gracia del Señor manifestada hacia nosotros. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Ahora, para terminar, vamos a escuchar una alabanza. El Señor les bendiga a todos. Buscan que pierdas la fe. Sé valiente, hermano mío, mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris se irá también. Sonríe, hijo de Dios, mañana el sol saldrá otra vez. El Señor contigo está, la tormenta quedó atrás. Aferrado de sus manos, mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris se irá también. Sonríe, hijo de Dios, mañana el sol saldrá otra vez. Llevando está tu carga y necesidad. ¡Qué maravilla! Jesús venció. Mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris se irá también. Sonríe, hijo de Dios, mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez. La nube gris se irá también. Sonríe, hijo de Dios, mañana el sol saldrá otra vez. Mañana el sol saldrá otra vez.